Bueno, buenas noches. Quiero iniciar el streaming. Los quiero saludar a todos los que están del otro lado y agradecerles por el tiempo. Y bueno, lo primero que quiero hacer es presentarme. Soy Gustavo Rodríguez. Trabajo en la Secretaría de Economía del partido. La verdad que es un gran honor tenerlo como puesto y tenerlo a ustedes también como oyentes. Y por supuesto que después que termine este tipo de exposición, que hoy se va a concretar básicamente en un tema específico, que es el tema de impuestos en la Argentina y la necesidad que tenemos como partido y como nación de poder cambiarlos, acortarlos y de alguna manera poder traducir la cantidad de dinero en algo más productivo, porque estamos convencidos realmente de que no están bien utilizados. En principio quería hacer un detalle, un raconto de del estado actual de lo que es Argentina y los impuestos y la gran presión tributaria que tenemos, que nos ata un poco para la parte productiva y que en base a nuestras ideas de un capitalismo nacional, un capitalismo patriota, podrían ser utilizadas para, digamos, para redireccionar un poco lo que está pasando en Argentina con la cantidad de impuestos que tenemos y el uso que se da. Así que, bueno, quiero arrancar con un breve concepto de lo que son los impuestos en Argentina y sus diferencias. No todos son iguales, pero la cantidad que tenemos hace que ya el solo número por sí mismo nos dé una idea. Hoy en Argentina tenemos alrededor, en el 2020, en este año, vamos a tener 165 impuestos. Por supuesto que estamos contando los que son impuestos nacionales, impuestos provinciales y por supuesto los impuestos municipales que también los pagamos, ¿verdad? La realidad en la Argentina es que de los 165 impuestos que tenemos, la realidad es que hay 6 impuestos que cubren el 70% del ingreso del país. Y esos 6 impuestos los recaudan 6 provincias. Eso nos da una idea de lo que podemos llegar a cortar en ese caso y poder transmitir a las provincias lo que delegaron en el año 88, en el 94, que fue la cesión de derechos. Nosotros por Constitución tenemos las provincias autónomas, las provincias pueden determinar sus propios impuestos, pero fueron cedidos a la nación en el año 94 con la gran reforma tributaria que hubo. Como les dije, hay 6 provincias que recaudan el 70% dentro de estos 165 impuestos. Los impuestos que son los 6 más conocidos que recaudan el total son los que todos conocemos, los que trabajamos en relación de dependencia. Tenemos los aportes de la seguridad social, las contribuciones. El aporte es el que hace el empleado, las contribuciones son las que hace el empleador. Tenemos el IVA, que después voy a contestar una pregunta que me hicieron respecto a esto. Las ganancias que pagamos las personas humanas, como se llaman ahora, y las personas jurídicas, que son las sociedades. Y después vienen 5 impuestos más, que si sumamos a esos 6, estos 5, ya nos vamos a un 90% de la recaudación en el país. ¿Por qué hago todo esto? Para ver el destino que tiene. ¿Por qué? ¿En qué se usan? ¿En qué se gastan? ¿Y en qué podemos achicarlos? ¿En qué podemos facilitar? ¿Y en qué podemos disponer y cambiar la dirección y el sentido del impuesto? Como les dije, los impuestos son en este caso coparticipables. Quiero hacer la gran división entre lo que es coparticipable y no coparticipable. Los impuestos coparticipables, el gran impuesto de todo es el IVA, que pagamos todo, que es un impuesto al consumo. Tenemos los impuestos a las ganancias personales y, como les dije hoy, tenemos los impuestos a las sociedades. De esos tipos de impuestos también tenemos los que no son coparticipables, como son las exportaciones, el derecho de exportación que cobra el país y de importación, y el impuesto a los combustibles. Dentro de lo municipal, que se carga a todo cuando alguien compra algo, por ejemplo un auto o cualquier bien, existen también los impuestos provinciales y los impuestos municipales. El impuesto provincial más común
Es el impuesto a los ingresos brutos, que acá en Provincia de Buenos Aires pagamos rentas y supongo que en todas las provincias pagan rentas igual. La tasa de seguridad e higiene y, como les dije hoy, por otro lado viene lo que es el tema de regalías, que ahora lo vamos a poner aparte. Entonces, impuestos coparticipables, no coparticipables y regalías. Las regalías son aquellas que las reciben cada una de las provincias. ¿En qué la usan? Después lo vamos a hablar, pero básicamente son los impuestos que reciben la extracción de lo que es el mineral y lo que sea líquido o gaseoso en cuanto a petróleo. Hoy por hoy están las provincias del sur, son las que más reciben porque son las que más extraen petróleo. Pero quiero darle una idea. De los impuestos coparticipables que la nación encara y recibe de todas las provincias, fíjense el grado de dependencia que tienen cada una de nuestras provincias. Y hago esta correlación para que vean qué se va la plata de la coparticipación general de todo el país. Por ejemplo, Santiago del Estero tiene un 78%, sí, un 78% de su recaudación total en impuestos coparticipables. La Rioja tiene un 74%, Catamarca un 72%, San Luis un 71%, Formosa un 70%, Jujuy un 69%. Como verán, dependen mucho del Estado y que el Estado les pueda hacer las transferencias diarias de todos estos impuestos. ¿Por qué? Porque no hay una industria o no hay el fomento el capital nacional dentro de cada una de las provincias. Por eso, desde el partido y desde las bases, lo que hacemos es mejorar esto, queremos mejorarlo en cuanto a la competitividad de las provincias y que cada una de ellas compitan entre sí para ver cómo otorgan beneficios al capital propio, al capital nacional, para la instalación de fábricas, mano de obra, etcétera, y producción. Bien, dicho esto, Perdón que se me cayó el teléfono. Para que tengan una idea, por ejemplo, de cada 100 pesos que recauda el Estado, nosotros al Tesoro Nacional van 24, al ANSES va el 27, a las provincias y Cava va el 31%, y a los municipios el 8%. ¿Qué quiero decir con esto? Del total que la provincia le genera a cada una de la nación le genera a cada una de las provincias a su vez tienen que hacer un reparto en todos los municipios. Por eso están pendientes, de alguna manera, del gasto, que no es propio, que si no es coparticipable. ¿Y cuáles son estos ingresos que realmente podemos bajar? Si nosotros tenemos la facilidad o la propuesta de poder convencer y poder llegar en algún momento al gobierno, sería fundamental empezar a bajar. Es probable que podamos bajar de 165 en una primera etapa a 70. Y después la idea final, la meta, sería bajarlos a 8 o 10 como tienen los demás países, en donde se concentran todos los impuestos y es más fácil de alguna manera destinarlos y hacerlos más comunes o mejor, como diría, más razonables en cuanto a cuánta población tiene la provincia, cuánta producción tiene, cuánto aporta, etcétera, etcétera. Porque hoy por hoy, por ejemplo, de los impuestos coparticipables, ¿qué tenemos? Tenemos que la provincia de Buenos Aires, que tendría que recibir el 20%, realmente está recibiendo un 3 o un 4%. Y tenemos provincias como Tierra del Fuego, por ejemplo, que está recibiendo el 1.5% de coparticipación. ¿Sí? Una idea más acabada, más concreta para que podamos, llevarlo al llano y darnos cuenta cuánto pagamos de impuestos nosotros, los trabajadores en Argentina. Un trabajador que gane alrededor de 40.000 pesos de salario de bolsillo le dedica en una hora de trabajo 29 minutos y 31 segundos. En un mes le dedica 34 horas 56 minutos.
y en un año le dedica 180 días a pagar impuestos de su trabajo, o sea, la mitad del trabajo anual, mitad de trabajo semanal o mitad de trabajo de hora, es para pagar impuestos. ¿Y en qué los pagamos? Por ejemplo, ¿cuánto sale un auto en Argentina? Que es la gran pregunta que me han hecho, o ¿cuánto sale un bien en Argentina? Si vamos a comprar un auto, por ejemplo, tenemos un 55%, un auto nacional, de impuestos entre los ingresos que le dije, el IVA, la tasa de seguridad e higiene, etcétera, 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 un 55%. Comparémonos con otros países de lo que es Sudamérica, por ejemplo. Brasil tiene el 30.4%. Vamos a otro lugar, vamos a esta zona, vamos a Italia, por ejemplo, el 18%. Es decir, se fabrica un auto y en Argentina tenemos el 55% y en Italia tiene el 18%. Argentina tiene este porcentaje y le tenemos que agregar, si es un auto de lujo, le tenemos que agregar otro impuesto, y si es extrazona, por ejemplo un auto importado, se le agrega otro 35% más. ¿Sí? Pero la realidad es que no protege a la industria nacional. Nosotros estamos convencidos de que, a ver, en una economía que funcione, la cantidad y la producción, por ejemplo, de un bien, en este caso un auto, multiplica de alguna manera por 10 o por 11 los valores económicos. Un auto comprado, por supuesto que paga patente, por supuesto que carga nafta, que tiene cubierta, que cambia el aceite, que lo tiene que mandar a lavar, etcétera, etcétera. Ese es un agente de multiplicador. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que se pueden bajar los impuestos, pero acá viene el otro gran problema. ¿Por qué nadie lo baja? ¿Por qué no quieren hacer esto? Porque estos ingresos en la nación van al sector no productivo, van a los planes, lo que todos ya sabemos, a los subsidios, en realidad a nada que sea productivo. Entonces nadie quiere hacer ese trabajo sucio, como que dicen, pero la realidad es volvernos a todos a una normalidad. No podemos tener tantos impuestos en Argentina que están mal destinados. Tienen que estar destinados a la producción y a fomentar el capitalismo nacional, como todos creemos. Hay un dato, yo quiero hacer una correlación entre lo que es impuesto y recaudación del Estado en todos sus niveles y la corrupción. Uno de los temas fundamentales en la economía es la transparencia y, por supuesto, tratar de sacar de raíces lo que es la corrupción. Hay mucho gasto en economía que tiene que ver con lo mal hecho, con las malas decisiones de los gobiernos, con el no querer hacer lo que realmente saben. ¿Y por qué? Porque es más fácil siempre subir impuestos que achicar o hacer o volver a la normalidad a la sociedad en cuanto a decirle, este es el lugar donde estamos. No podemos pagar tanto impuesto, tenemos que darle a la producción un crecimiento sustentable. Les voy a dar algunos de los datos que estuve recolectando. En el mundo, Argentina está en el puesto 26 dentro de su economía, dentro de su Producto Bruto Interno. Nuestro Producto Bruto Interno creció del 2018 al 2019 muy poco, pero también creció nuestra deuda. Me meto en este tema por una cuestión de que sepamos a dónde estamos metidos y por qué digo que los impuestos son muchos y no están cumpliendo la función que tienen que cumplir. Nuestro Producto Bruto Interno per cápita es alrededor de, lo digo en euros porque sale en euros para no traducir el porcentaje y multiplicar para que sean menos números. Nuestro Producto Bruto Interno per cápita es alrededor de 9.300 euros. Se multiplica todo el ingreso de Argentina, todo lo que es Producto Bruto, y se divide por los 40 millones, 44 millones, 500.000 que somos. Entonces eso es un Producto Interno. Pero ¿a qué le comparamos esto? Nuestra deuda. ¿Por qué nuestra deuda? A pesar de todos los impuestos y todo lo demás, al Estado no le alcanza. Tiene que seguir emitiendo plata, tiene que seguir, de alguna manera, pidiendo prestado y cada vez nos endeudamos más. ¿Por qué? Porque no están bien usados los impuestos. No va a la producción, va directamente a personas, a planes, a pagar un montón de cosas que todos conocemos y que realmente no producen. No hay país que pueda
indefinidamente mantener deuda como tenemos nosotros y no producir o no destinar el capital de algún lado, en este caso los impuestos, a producir. Yo entiendo, y creo que es la filosofía del partido, que por un lado, si llegamos a bajar los impuestos, tenemos un doble efecto. ¿Por qué? Porque tenemos un doble efecto a la baja y tenemos un doble efecto que incentivamos. ¿Por qué incentivamos? Porque Argentina está metido, como les digo, dentro de niveles altísimos de corrupción en el Estado y que tiene que ver con los impuestos, porque de algún lado sale el dinero. Según, por ejemplo, el Banco Mundial, Argentina está en el puesto 119 de 190 países que hay en nivel de corrupción. Es algo que realmente estamos a niveles que todo el mundo lo sabe. ¿Y de dónde viene eso? Para que haya corrupción tiene que haber también ingreso de dinero, porque obviamente todos sabemos lo que licitan, lo que se compra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Una de las cosas que quería también hablar en el tema de impuestos es, tenemos que mejorar el tema del Estado, el gasto del Estado que es financiado por la cantidad de impuestos que tenemos. El gasto del Estado realmente viene con un déficit altísimo y de alguna manera cuando ven que no alcanzan o se gastan más, se emite más dinero de lo que tenemos que emitir, generalmente aplican más impuestos, como este famoso impuesto que está ahora a la riqueza. Entonces, y no lo sacan más. Entonces, digo lo siguiente, tendríamos de alguna manera que en primera etapa bajar los impuestos de 165 a 70 y en un proceso de terminar con 10 o 12 máximo impuestos, tal vez menos, para decir Argentina funciona, se simplifican y lo que queremos es que las provincias vuelvan a tener su autonomía en cuanto a la fijación de impuestos y que reporten, cambiar el esquema del sistema actual a que las provincias recauden sus impuestos y transfieran a la nación. Hay indicadores del tema de impuestos, por ejemplo, cuando compramos algo más común, por ejemplo una botella de gaseosa, el 50% de lo que se paga de una botella de gaseosa es impuestos, son impuestos. Y eso hace que realmente no haya un incentivo, digamos, a la producción, no haya un incentivo muy decidido a lo que es la fabricación. ¿Por qué? Porque el Estado depende y cada vez depende más de lo que recauda para gastarlo y para gastarlo mal. Hoy había recibido una pregunta, algunas preguntas que me comprometía a responderlas por acá, y hablaba del tema de reducir el IVA, por ejemplo. Reducir el IVA está, digamos, como idea está buena, la acepto, pero también tenemos que entender que el IVA es un impuesto coparticipable y también hay que estar de acuerdo con las provincias. No se olviden que en el 94 se reformó y las provincias se dieron digamos, la autonomía para dictar impuestos, en este caso que es un impuesto coparticipable como el IVA. Con eso le contesté, creo que era un chico de La Barría que me había preguntado y bueno. En cuanto a otra pregunta que tenía, que también era sobre, concretamente fue el astillero Río Santiago, ahí ya no le contesto, pero bueno, también por un compromiso. Y en realidad no es impuesto, ahí lo que tiene que haber es una activación por parte de capitales quizá propios, quizá privados, pero tenemos que generar de alguna manera que ese astillero empiece. Somos un país con 7.000 kilómetros de costa y realmente no tenemos un plan estratégico para decir construyo tanta cantidad de navíos pesqueros, inclusive pueden ser hasta de marina de guerra, etcétera, etcétera.
Con eso le contesto a esas dos personas que me habían llamado, que me habían preguntado. Yo no quiero profundizar mucho más, lo que tengo son números concretos de cómo se reparten los impuestos, pero la idea general que quería transmitir es que son muchos, están realmente no bien utilizados y la presión tributaria es cada vez peor. Nosotros no somos un país donde en este momento no somos un país en el que algún inversor quisiera venir a la Argentina por todo esto. Realmente se nos hace muy difícil y se está viendo porque no tenemos acceso al crédito y de alguna manera estamos en el puesto 119 de 190, como dije, eso es otra cosa, como hoy decía otra cosa, ¿no? Como nos ven para país para invertir. Si hay 190, los inversores miran y nosotros estamos en el puesto 119. Realmente es algo que tenemos que mejorar. Estamos muy lejos de países como Bolivia, como Brasil, como Perú, por decir algo cercano, como Chile, que ellos están en unos puestos mejores. ¿Por qué? Porque tienen menos presión tributaria y de alguna manera la parte, y por supuesto leyes y todo lo demás que hacen que la confianza en un inversor sea mejor. Por otro lado, para decir esto, quiero hablar del tema de la economía en las empresas. Las empresas hoy por hoy tienen, según el estudio del Banco Mundial y según algunos estudios privados, que son, por supuesto, son fidedignos, tienen alrededor de, después de la ganancia neta, tienen alrededor de una presión de un 106% de impuestos. Es decir, pagan más, si pagasen todo, pagan más de lo que estaban ganando. Ustedes me van a decir por qué, cómo puede ser esto. Bueno, les cuento. Argentina, en el tema contable, en el tema de impuestos y en el tema de balances, no actualiza los balances de las empresas por índice inflacionario. Es decir, no hay ajuste por inflación. Eso desde el año 2003. ¿Qué hace esto? Que también se transforme en un impuesto que no está, digamos, de todas maneras, grabado como tendría, no es real, no es grabado como tiene real. ¿Por qué? Nosotros como país estamos sujetos a una contabilidad mundial en caso de que las empresas decidan pedir préstamos afuera, y la contabilidad mundial es, en el tema de impuestos y en el tema de ajustes, es muy clara. Si un país tiene durante 3 años una inflación superior al 100% como tenemos nosotros, es necesario un ajuste por inflación. Los que entiendan de contaduría, los que entiendan de balance me van a aceptar. Es decir, si compramos un bien hace 3 años y ese bien sufrió una depreciación de un 100% en estos 3 años, es lógico que hagamos una actualización. No se hace y perjudica a las empresas porque el impuesto que se paga de esta manera, la actual, es mayor. Entonces, se va generando una serie de presiones tributarias que no permite el desarrollo. Estamos hablando de empresas nacionales, de las más chicas, de las pymes, de las medianas y las grandes. Entonces, es necesario también revisar de esa manera porque es obvio que queremos menos ingresos por impuestos, pero también, por el otro lado, queremos también menos Estado, porque una cosa que baja, la otra tiene que bajar. En economía es así, porque si no voy a recibir menos, pero voy a seguir gastando lo mismo. El Estado tiene que bajar. Cuando hablamos del Estado y el tema de impuestos, ¿por qué hago la correlación? Porque estamos convencidos de que ese dinero va y se gasta mal. Se gasta mal en la política, se gasta mal en las licitaciones, en las transparencias. Por eso a veces los impuestos tienen que ir atados de alguna manera al fin. ¿Para qué es y qué fin tiene? No, por ejemplo, ahora como los impuestos coparticipables, que se decide del Estado cuánto le doy a tal provincia, cuánto no le doy a otra provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa con las regalías. Las regalías, como les conté hoy, que es otro impuesto también que se cobra y las reciben las provincias, en algún punto, que son las empresas del sur, lo único que sirven es para generar empleados del Estado. Las empresas del sur tienen poca población, reciben mucha plata por el tema de la coparticipación,
Acuérdense que es el 12% de lo que se trae de gas, lo que se trae de petróleo y el 12% que se trae de minería. ¿Por qué? Las provincias son dueñas en el suelo, en el subsuelo del recurso, y una vez extraído tributan impuestos. Pueden ser sacados por el Estado o pueden ser sacados por privado. Eso, fíjense, hoy por hoy no lo cobra la provincia, es una transferencia que se hace al Estado y después el Estado les transfiere a las provincias, ¿sí? Creo que de alguna manera a lo que apunto era dar un panorama de cómo estamos hoy por hoy, a dónde queremos llegar en el corto o en el mediano plazo. No es un tema, el tema de impuestos no es un tema, digamos, de un día para otro. Lo que está generalmente queda. Yo me acuerdo que el IVA del 18 al 21 lo subieron por única vez y todavía lo estamos pagando. Y ahora, por ejemplo, me he enterado que hay impuesto al COVID. Hay 3 municipios que están cobrando 100 pesos cada uno que entra a su partido, y es un impuesto nuevo que obviamente pesa ahí. Pero bueno, sintetizando, de los 165 impuestos que hay hoy por hoy entre los 3 estados, nacional, provincial y municipal, nuestra idea es, de lo más rápido posible cuando seamos gobierno, bajarlos, y a su vez no es una acción aislada. Esto tiene que ir con la baja del Estado, con la baja del gasto público y de alguna manera con la transparencia. Estamos convencidos que con más transparencia en el Estado es posible bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque hay que revisar las licitaciones, hay que revisar la transparencia, hay que revisar los cargos, hay que revisar la cantidad de personas que están, preguntarles qué hacen, qué no hacen, etcétera, etcétera. Es un trabajo que es posible. Y destinar esos recursos al fomento, por supuesto, de la actividad privada nacional, y abiertos al mundo a ver qué es lo que nos proponen. Hay que hacer un shock de confianza, y el shock de confianza se genera haciendo cosas y cosas creíbles. Bajar los impuestos es algo creíble. Tener el poder de bajar impuestos y poder transmitirle esto a la nación, a la gente, a los empresarios, es creo que lo más importante que puede haber. Yo creo que el shock de confianza que podemos darle a la gente, a la población y a los inversores es tremendo, porque van a decir, esta gente, este partido lo hace en serio, no es chiste. Y que sepan también, les quiero contar una anécdota que viene al caso, y que sepan que todo lo que estamos acá estamos trabajando porque realmente estamos involucrados con el tema. Y quiero hacer la diferencia entre comprometido e involucrado. Cuando a mí me dicen, estás trabajando, estás haciendo esto, le digo, sí, estoy realmente involucrado, creo en las cosas, creo en la baja de impuestos, creo en la baja del Estado, que es posible hacerlo, creo en un destino más productivo de los impuestos. Y me dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre involucrado y comprometido? Y una vez un profesor me dijo, mirá, involucrado o comprometido, te hago una descripción, una fábula. Me dice, cuando vos comes un bife con huevo frito, dice, la gallina se comprometió porque puso los huevos, pero la vaca se involucró porque dio la vida. Eso es lo que queremos dar, la vida en este caso. ¿Por qué? Porque estamos muy convencidos de que si tocamos la variable de impuestos, en este caso, podemos tocar a su vez la variable del ajuste estatal con transparencia y con la baja del Estado. Estoy viendo, yo estoy transmitiendo desde mi teléfono y estoy viendo que hay algunas preguntitas. Si quieren podemos contestar, si le ha quedado alguna duda o no fui claro en algo, por favor, me lo dicen y estamos viendo. Estoy viendo, acá no hay pericia, acá hay destrucción del aparato productivo. Sí, y tiene que ver con esto, Darío, estoy absolutamente seguro de que es así, porque vos fijate que no quiere venir a Argentina nadie a invertir, y los que están invirtiendo lo hacen muy poco. Si quieren hacer alguna pregunta, le quiero contestar porque a lo mejor por ahí ha quedado
Espera un ratito. No hay preguntas. Bueno, les puedo seguir comentando estos temas. Más que nada, quiero que les quede claro lo que son la diferencia entre los impuestos para que hablemos en el mismo idioma y qué depende en forma directa nuestra y qué depende de un consenso con las provincias. Obviamente, siendo gobierno eso no habría mucho problema, supongo, porque estaríamos todos de acuerdo, pero con quien tengamos que negociar habría que darle la visión de que esos impuestos que tiene no es para que tomen personal del Estado, sino que obviamente sea productivo, porque va a haber otras provincias que se van a desarrollar más y otras que se van a quedar relegadas. ¿Sí? Omar Martínez, sí, Omar, me hiciste la pregunta de las retenciones. Vos decías de bajar las retenciones para ser productivo. Mirá, las retenciones, me hablaste de pagarle, la pregunta fue bajar las retenciones, pagarle a la gente del campo parte en dólares y parte en pesos. Lo primero que te digo es que el campo no cobra en dólares. El campo cuando liquida sus exportaciones, cobra en pesos, ¿sí? No recibe el dólar billete, se lo transforma al Estado en pesos, ¿sí? Por otro lado, es posible bajar las retenciones, pero también hay un fallo de la Suprema Corte, como es algo que el Estado no puede decidir solo, per se, también tiene que haber un tipo de consenso. Pero la realidad es que sí, que es posible bajarla, claro que sí, sí. Habría que haber un esquema de liquidaciones para que no se juegue, para que no haya una especulación concreta de cuándo liquido y todo lo demás, pero sí, sería así. Bueno, Rocco, bueno, te agradezco, excelente explicación. Bueno, me gustaría contestar todas las preguntas, anímense porque les voy a contar una anécdota. Una vez le pregunté al profesor qué es la economía y me dijo, bueno, es un poco chiste también para romper el hielo. Me dijo, una vez había un espantapájaro que hablaba con un loro y le enseñó oferta y demanda y salieron 2 economistas. Pero bueno, es así. Economía sabemos todos y el secreto es gastar un peso menos de lo que entra, pero todos, ¿sí? Sí, me pregunta Marcelo Páez. Marcelo, ¿tenés el comparativo del costo laboral en Argentina con respecto a los demás países? Sí, es uno de los más altos, es alrededor del 38-39% entre lo que es el aporte, digamos, del empleado y el aporte del empleador, más las cargas que se pagan por aparte sindicales, hacen un 37, un 38%. Comparados con Brasil, por ejemplo, estamos 7-8 puntos por arriba. O sea, es más barato un empleado en Brasil que uno nuestro. En cuanto a los demás lugares, por ejemplo, no. Los europeos son más caros, están en un 41%, por ejemplo, Finlandia, los países escandinavos están más caros, pero porque ellos tienen un destino más concreto y se ve lo que hacen, ¿sí? Pero nuestro costo laboral es muy alto. A ver si veo alguna más. Beltrán, sí, me hiciste acordar. Bueno, me preguntan algo que también es crítico. ¿Por qué hablábamos de reducir la cantidad de impuestos? Primero porque se puede y segundo porque realmente hay veces que estamos pagando 3 veces o hasta 4 veces el mismo impuesto.
¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, le voy a dar algo concreto. Una empresa que tiene que pagar ingresos brutos dentro de la provincia, por ejemplo, o si quieren lo hacemos a nivel nacional, el impuesto a las ganancias por sociedades, por ejemplo, tiene que pagarlo. La base imponible es su ganancia, su utilidad que ha tenido, pero si, por ejemplo, pagase con un cheque ese impuesto, estaría pagando también el impuesto al cheque. Entonces, sobre la misma base imponible estaría pagando el impuesto a las ganancias, y si paga con un cheque también estaría pagando un impuesto al cheque. Y si en ese caso paga impuestos, por ejemplo, a seguridad e higiene municipal, también está pagando sobre la misma base imponible que es las ganancias que tiene la empresa. O sea, en este caso se repite el impuesto 3 veces, o 4 si queremos. Es de locos, porque la misma base imponible corre para todos. Esa es una, por ejemplo. Me dicen, el anticipo de ganancia, ¿cómo lo manejaría? Y el anticipo de ganancias, obviamente hoy el gobierno lo que está haciendo, por ejemplo en este impuesto que puso al dólar, por darte uno de los ejemplos, lo está traduciendo en un fondo de pandemia, o sea, lo está usando en gasto público, en gasto fiscal, ¿sí? Yo lo manejaría, obviamente, en caso de, primero hay que ver si lo tenemos que poner, porque es un impuesto sobre otro impuesto. Y segundo, vería de darle un uso productivo. A ver, el conocimiento de los impuestos y el funcionamiento de los impuestos tiene que ver necesariamente para la generación de empleo, la generación de capital de trabajo, la generación de industrias nacionales y o de apoyo a aquellos que quieren fomentar el capitalismo nacional. Eso tiene que ser la función crítica. El resto, no podemos estar pagando cantidad de planes, no podemos estar pagando un montón de gastos fiscales del Estado, de gastos primarios, que realmente hacen que no sea productivo. El gran problema de la Argentina es que lo que recaudamos no produce nadie nada, ¿sí? Vivimos haciendo una transferencia desde el sector privado al sector público. ¿Cómo transferimos? A través de los impuestos transferimos todo lo que ganamos, todo lo que trabajamos, todo lo que aportamos a gente que está en otro lado, a lo mejor sin producir. Ese es el gran problema. ¿Me querías preguntar algo más? Sí. No alcanzo a leer este. Que me dice, hoy el precio de las cervezas no alcanzo a leerlo bien. Y en Buenos Aires son de Mendoza y allí el kilo cuesta 200. ¿Qué hace que se encarezca tanto? ¿Lo están leyendo ustedes? ¿Dice cervezas? Sí, cervezas. Mira, no he visto bien los costos. Si está relacionado con impuestos, tendría que ver qué impuestos hay entre provincias para que vaya desde la parte productiva, porque no sé qué tipo de cerveza sería, pero sí hay unos costos logísticos impresionantes que hacen que se encarezca. Desconozco si es una empresa que va de Buenos Aires a Mendoza o es algo que realmente los costos, hoy por hoy transportamos todo en camiones, es lo más caro que puede existir, no existe el tren, o sea, no está fomentado el tren, y de alguna manera, si hay impuestos, tiene que haber impuestos cuando entras a la provincia, pero la realidad es que las empresas que son vendedoras de cerveza deberían tener el mismo precio unificado. ¿Por qué? Porque hacen un costeo y promedian, un promedio ponderado y lo costean. ¿Sí? Gustavo, yo te hago de pregunta. Germán Aschero pregunta qué pensamos sobre los minerales que pagan migajas por llevarse roca, como si se llevaran rocas y en realidad se llevan plata, oro y no hay control del Estado. Si tenemos alguna idea al respecto. Germán Aschero. Las bases son claras, los recursos estratégicos del país tienen que ser administrados por el país y realmente estoy de acuerdo que tendrían que pagar más. No solo pagan poco, sino que tienen una devolución importante por parte del Estado. Cuando se lo llevan a otros países, los exportan, tienen un reintegro por exportación. Si me preguntás qué haría, por supuesto que lo cobraría el impuesto.
trataría de reemplazar las empresas que en este momento se la están llevando por capitales nacionales, y como es un recurso estratégico, me parece que debería quedar en manos de un capitalismo nacional. Te pregunto. Sí. Después, Jorge Galabotti dice que no, es imposible saber esto, pero bueno, yo lo pregunto. Dice, A ver. ¿cuáles son los 16 impuestos que tiene la energía eléctrica y para qué es la utilidad de cada impuesto dentro de la electricidad? 16 impuestos tiene la energía eléctrica. Otra Sí, locura argentina. es claro. Ahí me está preguntando sobre los impuestos que tiene la energía eléctrica. La verdad que me acuerdo de algunos, pero por ejemplo, la energía eléctrica funciona de esta manera. Nosotros el país lo que tiene es la generación de energía en los diferentes lugares, ya sea atómica, ya sea hidroeléctrica, por marea, por viento, etc. Eso después empieza a tributar impuestos por donde cruza. Si viene del Chocón, tenés que pagar los impuestos provinciales de Neuquén, tenés que pagar los impuestos provinciales de La Pampa, de provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo que tenemos, te hablo del caso de acá de Buenos Aires, las distribuidoras, Edenor, Edesur, son distribuidoras y tienen que pagar los impuestos municipales que correspondan, más allá de los provinciales. Entonces pagan nacionales, provinciales y municipales. Y después tienen fondo solidario de escolaridad, fondo solidario, y tendría que ver la boleta porque en algunos casos vos lo tenés, pero se paga mucho de IVA y también se paga mucho de lo que es los impuestos locales, a donde llega la energía. Pero más allá de eso es todo el peaje que se paga, el cablerío que viene, por decirlo en términos más comunes, todo el cable en realidad, todo eso paga por donde pasa. Ahí tenés 5 o 6 impuestos más lo que se agregan, el fondo escolar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Espero haberte contestado. Pero lo mejor es ver la factura. Hay algunos fondos, por ejemplo, perdón, me acordé de uno. Hace 2 años atrás hubo un lío importante porque nos figuraba a todos en el tema de la energía, nos figuraba un impuesto que era para la construcción de una represa en Santa Cruz. Hacía como 20 años que la venían cobrando y nunca la hicieron. ¿Sí? Entonces, eso lo tuvieron que sacar porque ya les tendría que dar vergüenza. Hacía 20 años que le estaban cobrando a cantidades de personas un impuesto y nunca se hizo nada. Así que bueno, no me extraña. Lo que sí sé es que hay un fondo de escolaridad, de la escuela, depende de la provincia. Pero acá tenemos, sí, no me asombra que sean 16. ¿Sí? ¿Te pregunto? Sí. Denis Ferragut de Neuquén pregunta. Denis. ¿Qué pensás de las empresas estatales respecto al petróleo? Y, ya que esto, te tiro las dos preguntas. Y Germán Achero pregunta, ¿qué hacemos con bancar a La Rioja y otras provincias que no producen nada y casi todo es estatal? Bueno, ahí tenés. Entonces, la primera era del petróleo. ¿Qué pensamos del petróleo? De las empresas estatales en el petróleo y después sobre las provincias improductivas. Bueno, acá hay una mezcla de un par de conceptos, digamos, en cuanto a la decisión. Primero, que las empresas estatales, si es un recurso genuino, natural y hasta estratégico, como es el petróleo, tendría que estar. Diferente es que sean eficientes o no sean eficientes. Mi modelo o nuestro modelo es una empresa con recursos estratégicos eficiente, que pueda producir, que pueda recibir aportes, que pueda extraer y que pueda de alguna manera ser lo más competitiva en el mundo. Argentina tiene un récord increíble. YPF es la única empresa en el mundo de petróleo que pierde plata. O sea, a ver, tenemos que de alguna manera decir, queremos el recurso estratégico, pero no queremos que pierdan dinero. No existe en el mundo ninguna empresa que venda petróleo que pierda plata. Así que bueno, espero haberte dado. Sí, cambiada sería. Sí, pero cambiada. ¿Cuál era la otra? Sobre las provincias improductivas como La Rioja, que son todos empleados estatales y no producen nada.
Bueno, vos me hablaste de La Rioja y hoy yo te había pasado un dato que era claro el tema de La Rioja. Muy, upa. La Rioja tiene, quiero darte una idea, tiene el 74% de los ingresos totales los tiene en fondos comparticipables. Es verdad, es verdad. Por eso de alguna manera proponemos que las provincias tengan la capacidad de, primero, de volver al esquema de poder cobrar sus propios impuestos y después que sean competitivas. ¿Cómo me decís que sean competitivas? Y bueno, fomentando los parques industriales, fomentando el capitalismo nacional, fomentando en algún caso alguna inversión que pueda llegar a venir de afuera, puede serlo también, pero de alguna manera tiene que salir de este esquema que volvemos a lo que te decía de los impuestos. Los impuestos sirven, en vez de ser productivos, para meter gente en el Estado. Entonces, tenemos que transformar estas empresas o que se adapten con lo que están cobrando y no recibir más, y de alguna manera decir, bueno, tiene que ver con el plan estratégico de decir, menos impuestos, fíjate cómo sos competitiva, fíjate cómo achicás el Estado. Gaby Aldosivi pregunta, ¿cómo haríamos si tomamos el gobierno hoy para bajar el dólar o mantenerlo donde está? Nuestra política con respecto al dólar. Una pregunta chiquitita, es una pregunta linda. Bueno, mirá, yo te puedo dar, vos sabés que en economía siempre se cuenta lo que pasó. Lo que vos pronosticaste que no pasó, lo comentás al otro día. Es así. Mirá, hay que ver el contexto en el cual se asume. Si vos me preguntás, mi situación ideal es tener reservas, poder dejar una libre flotación del dólar y de última, si nosotros somos partidarios de tener un banco central, que es el que de alguna manera va a controlar la emisión monetaria y va de alguna manera a intervenir en las variaciones que pueda haber en el Estado, en las anomalías que pueda haber el Estado, pero depende cómo me lo des. Si vos me lo das así como está, es una respuesta. Si me lo das con otro tipo de contexto, es otra. Hoy por hoy, te lo digo, dependemos de pedir un préstamo al Fondo Monetario para poder llegar a marzo. ¿Por qué? Porque en marzo hay liquidación del campo y es posible que ahí... Eso es lo que yo estoy visualizando. No se llega a diciembre si no hay un acuerdo con el fondo. ¿Por qué no sube? Y bueno, las medidas que pusieron son parches. Son parches porque sacaron el circulante vendiendo un bono de 750 millones de dólares en pesos y la gente que con un interés del 14% y actualización en dólar. Más fácil, o sea, es el chancho, la máquina, o sea, sin riesgo. Cuando vos minimizás el riesgo, por ejemplo, de esta manera, es obvio que el dólar te va a bajar. Está bien, pero acá es oferta y demanda. Hoy por hoy la oferta es poca. ¿Por qué? Y porque está cerrado el pago de las importaciones y el campo está reteniendo poco porque está esperando un tema de devaluación. La pregunta concreta es ¿cómo haría? Decime cómo enfrento yo, porque hoy por hoy lo que tengo que hacer es eso. Hay que salir a pedir esto para dólares al fondo para de alguna manera agarrar y decir, bueno, ordenemos todo lo que hay que hacer. ¿Sabés qué pasa? Mirá, acá hay y lo pongo, ya se me viene cayendo el teléfono como 5 veces. Lo pongo en esto. El Fondo Monetario va a coincidir conmigo, me parece. ¿Por qué va a coincidir? Al Fondo Monetario lo traen para que le digan lo que ellos no saben y no quieren hacer. El Fondo Monetario dijo, ustedes no tienen reserva, ustedes no pueden mantener el dólar de esa manera, necesitan un puente para generar credibilidad. Entonces vienen y le dicen, hagan esto, el ajuste fiscal, sacan el IFE y todo lo demás. Fenómeno. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la emisión monetaria. ¿Sí? Se gasta mucho más de lo que se tiene que gastar. Entonces ese circulante dentro de lo que es la nación, en algún momento hace subir, por un lado, cuando vos no tenés dólares, te lo sube. Y por el otro lado, si cerrás la oferta, como cerraron ellos, lo van a subir. Ojalá nos toque algo más fácil, ¿sí? Para poder usar las reservas en un sentido más productivo, ¿sí? Y de ahí me ato con una pregunta que me habían dicho con el tema de las retenciones del campo y todo lo demás. Pero hoy por hoy es oferta y demanda.
¿Vamos con otra? Sí. Te hago dos, porque Dos. tiene que ver una con jubilaciones y con sueldo. Hay varios que preguntan cómo arreglarían las jubilaciones, qué piensan de las jubilaciones tan bajas. Y después, otro muchacho pregunta cómo hacer con los sueldos tan bajos que hay en la ciudad de Mar del Plata. Este es Emanuel. Yo no voy a dar lo que opino, sino te pregunto lo que pregunto. Sí. Primero considero que sea surreal que alguien trabaja de 8 a 11 horas, 6 días a la semana, gane 25.000 pesos, desempeñando tareas gastronómicas, hoteleras, venta de textiles, bla, 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 bla. Sí. Así que tenés el tema de las jubilaciones y de los salarios. El tema de las jubilaciones, acá lo que hay que rever, obviamente, es el tema de la cantidad de trabajadores activos que sustentan a la cantidad de trabajadores pasivos. Esa es una de las problemáticas. Hay pocos activos, hay poco en blanco, hay economía informal que no tributan, y la economía formal hace que los que se jubilan con poco. ¿Por qué? Porque no es sustentable. Y el otro tema que hay también dentro de la economía es la gran cantidad de gente que tiene más tiempo de vida, o sea, somos más longevos. Entonces, la persona que se jubila, a lo mejor ahora tiene un poco más de tiempo, ¿sí? Y cobra más. Pero también tiene algo que ver, se han jubilado infinidad de personas que nunca han aportado. Entonces, eso hace que no sea sustentable. La estadística dice que cada 4 trabajadores activos, 4,5, ponele, sustentan o pagan el sueldo de uno inactivo. Entonces, eso hay que reformarlo. Ahí viene el eje de la cuestión, ¿sí? Vos me preguntabas por qué son bajos. Y porque son bajos porque hacen los ajustes ahí. El ajuste es siempre viene por ese lado. ¿Por qué? Y porque prometen cosas, no lo hacen, y siempre tienen este dilema, ¿no? De ajustar o de no ajustar. Concretamente, ahora en esta ley nueva, es un retroceso. La ley de previsional que hay ahora es un retroceso a mi gusto. ¿Por qué? Saca algo fundamental, que era un ajuste más o menos equilibrado para los jubilados, que era un pequeño ajuste que tenían por inflación, que venía de la época de Macri. Anteriormente no venía así, Macri la puso. ¿Pero por qué? Porque Macri se jugaba a que la inflación iba a ser 0. Entonces le digo, yo le ajusto por inflación. Total, cuando sea poca la inflación, le salió todo mal. Entonces ahora el gobierno, ¿qué hace? Exactamente lo contrario. ¿Qué propone? No te ajusto más, jubilado, por inflación. Yo te ajusto por el crecimiento que tengo de cobranza, ¿sí? de recaudación, y por el índice de los trabajadores en activos, etcétera, 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 50 y 50. ¿Qué dice el gobierno? Nosotros vamos a crecer, entonces a vos te va a favorecer. Pero la realidad es que para estar en certeza hay que tener un índice inflacionario de ajuste, que lo han sacado. Entonces, el gobierno les dice, quédense tranquilos que van a cobrar lo mismo. Sí, claro, pero tenés que crecer a un ritmo chino, tenés que crecer a un 10 o un 15% del PBI, que no se va a dar el año que viene. Entonces, por lo pronto van a seguir igual, ¿sí? Dale a otra. Siga, tranquilo, hable, o salude, o invite a opinar. Bueno, esta fue, como les decía, fue una primera charla de presentación, de tratar de bajar las bases a un nivel económico. No es una tarea, digamos, de una persona. Yo los invito a todos, me han mandado muchas preguntas, la verdad que me encantó, he recibido de todo tipo. Yo hoy quería pasar solamente por el tema de impuestos, pero la verdad que no, es imposible, así que acepto todas las preguntas que me quieran hacer, ya sea por acá, no sé cuánto llevamos ya. ¿Cuánto llevamos? 55 minutos. Casi llevamos 1 hora. La verdad que me quedaría mucho más porque me encanta el tema, y de alguna manera creo que cuando hablemos todo el mismo idioma, por lo menos tengamos el pensamiento claro y las ideas, de alguna manera vamos a estar más sólidos. A ver qué me dicen acá. ¿Por qué no se proponen retenciones a la pesca? La pesca tiene una cantidad de impuestos también
importantes. La verdad que generar nuevos impuestos, no. Veríamos y yo creo que los impuestos nuevos son manotazos de ahogado, pero la principal tarea es recortar el gasto público, achicar el Estado y que los impuestos sean transformados en alguna manera en productividad. Muchas gracias. Excelentes tus recomendaciones. Ah, sí, la gente felicitando y todo. Bueno. Yo te quería leer las preguntas. No, si hay más preguntas, yo la verdad que un viernes a la noche, a las 11 no hay problema. ¿Hay una más? ¿Tenemos más preguntas? Ya me fijo. A ver si hay más. ¿Se puede fumar acá? Somos libres. Somos libres. Quería responderle hoy a una persona, ya que aprovecho mientras tengo dos apuntadores de lujo acá. Después se los voy a mostrar quiénes son, los que me tiran las preguntas, se los voy a mostrar. Quería responderle hoy a una persona, más allá de agradecerle el comentario que hizo en nuestro chat de Renacer, me preguntó concretamente sobre el astillero, Río Santiago. Y le quiero contestar que aparte de lo que le había dicho, yo hoy me puse en contacto con gente. Soy nacido en La Plata, hace mucho tiempo que vivo en Mar del Plata, pero conozco el tema del astillero y que no está funcionando o no está como queríamos. La verdad que el astillero de Río Santiago tiene una capacidad hasta de 9.000 personas y la verdad que no está siendo productivo. Es una de las cosas que realmente nos llama mucho la atención, cómo los gobiernos no tienen un norte, cómo no son patriotas. ¿Cómo puede ser que no tengamos un plan a 10 años para construir una flota pesquera, teniendo los astilleros? ¿Cómo puede ser que no tengamos una armada poderosa para que custodie nuestro mar? En el astillero Río Santiago he visto la fragata que se hizo, la Santísima Trinidad, y la verdad que me quedé maravillado. Entonces, a veces cuando hablaba con esta persona que es de Lanús, le dije, la verdad que me siento muy mal como argentino ver que tenemos depredación en nuestros mares y la verdad que no tenemos ni custodia ni vigilancia como debemos tener, y tenemos astilleros como el de Río Santiago que no están siendo productivos, con la cantidad de barcos y de buques y de diferentes tamaños y diferentes funciones que pueden producir. La verdad que me dio un poco de tristeza. Me voy a encarar, voy a ver si puedo llegar a hablar con el interventor, que creo que tiene una interventora, a ver qué es lo que están haciendo. Pero básicamente tener un plan nacional. Mi idea, como les dije al principio, un país con 7.000 kilómetros de mar, no puede ser que no tenga una flota pesquera tremenda, aunque sea de capitales mixtos, aunque sea de privado, parte del Estado, lo que ustedes quieran, pero tiene que tener 500 buques pesqueros en todos lados, ¿sí? Hagamos 5 por año, 8 por año, pero que todos los gobiernos lo hagan. Preguntan, dos personas ya preguntaron que si está bien el impuesto a la ganancia, el salario, y si está bien el impuesto actual, el impuesto a las ganancias. Con respecto al impuesto a las ganancias sobre el salario, la verdad que es en el único país del mundo, porque el salario no es una ganancia, es el fruto del trabajo, y la verdad que una vez que lo pusieron, no lo sacaron. Estoy absolutamente en desacuerdo. ¿Pero por qué estoy en desacuerdo? Porque estoy convencido, o estamos convencidos, que una quita en el impuesto a las ganancias de las personas que trabajan automáticamente se va a volcar al consumo, ¿sí? Entonces, volvemos al tema económico. Una quita en el impuesto a las ganancias, seguramente para cada uno de nosotros, las personas, si me estás hablando de las personas y de los trabajadores, ¿así era la pregunta? ¿O eran las empresas? Sí. No, uno preguntó de las empresas, creo. Bien. Dijo qué pensaba del impuesto actual, del porcentaje actual del impuesto a las ganancias. Y otro preguntó al salario. Bueno, lo del salario, o sea, nuestra postura es, si lo podemos bajar, estoy convencido de que eso se va a multiplicar, porque va a ser un gasto, un dinero extra que va a tener la persona y lo va a usar en consumo, ¿sí? Lo vamos a multiplicar seguramente. No como el Estado, que el Estado lo recibe y volvemos al tema de que no lo hace productivo. Entonces, si a nosotros, los trabajadores, de alguna manera,
tenemos una quita en el impuesto a la ganancia, pero no digo solamente una quita, sino que suban el piso mínimo, que está muy bajo. Dentro de 2 meses el que cobre una IFE va a pagar impuesto a la ganancia. Si esto sigue así, porque no suben el piso. O sea, hoy un trabajador con 40.000 pesos paga impuesto a la ganancia si es soltero. Es de loco. Bueno, eso por el lado de las personas físicas, como se llaman, las personas jurídicas. Y la verdad que nuestro plan es que puedan reinvertirlo. Podemos decir, bueno, a ver, yo te puedo hacer un quite en tu porcentual de ganancia como empresa, pero explícame qué vas a hacer, no me lo des. Explícame si vas a tomar más trabajadores argentinos, si te vas a desarrollar, si te vas a asociar con otra empresa, dame tu plan y yo te ayudo. Y yo te ayudo a bajarlo. ¿Ok? Creo que ese es el plan estratégico que tenemos y es cumplible, es muy cumplible, porque de ahí no saldría, no hay que hacer grandes cosas. O sea, me das un plan, bueno, fenómeno, no lo vas a pagar tanto. Y en un año vos me decís que tenés tantos empleados o abriste una, no sé, otra fábrica, otro comercio, y eso es transparente. Entonces, por un lado, vayamos al consumo. Si podemos, sacamos el 35 a los trabajadores, el 30, lo que sea, esa escala la mejoramos, porque estoy convencido de que va el consumo. Y por el otro lado, va la producción. ¿Sí? Las empresas agarran, en vez de pagarlo, bueno, dame un plan y yo te ayudo. Bueno, este año no me lo pagás, fenómeno, pues yo te mido. ¿Cómo te mido? Y vos me dijiste que tenías 10 empleados. Está bien, yo no te cobro tanto en 5 meses, pero vos tenés que tener 20 empleados. Hagamos un plan, vamos juntos. Es nuestro país. Creo que por ese lado se puede hacer. Pregunta Cóndor Andino Libre si es necesario tener un banco central. Sí. Sí, hay modelos en economía que no lo quieren o no lo ven innecesario. No es que no lo quieran, sino que lo ven innecesario. Nosotros somos partidarios de tener un banco central, obviamente independiente y que corrija las anomalías de mercado. ¿Qué digo con esto? Que frene la emisión, que no esté dispuesto a colaborar, a mandar a imprimir plata, a que haya un control del tipo de cambio y que de alguna manera sea independiente y que esté viendo los vaivenes del mercado. Pero la respuesta es sí. A ver si tenemos más. Ya te digo. El impuesto a las ganancias es ilegal. Es lo que le dije. Te felicita la gente. Es lo que le dije. Las explicaciones sencillas. Y camino tal cual es lo que dijiste, achicar el Estado, bajar la presión fiscal que produce. Un placer escucharte. Venimos siendo gobernados por traidores. Bueno, aguante renacer. Muy clara la exposición. ¿Por qué no se proponen retenciones a la pesca? Pregunta alguien, ¿no? Se lo dije recién. Ah, perfecto. Sí. Jorge, antes de Macri tuvieron otro y no hay cara ni careta de gente después. Enteras, fomentar el transporte de carga y la apertura. Exacto. Bueno, hay gente exactamente. De Moyano. Claro. ¿Cómo es la pregunta? Porque dice que dejaron morir los ramales, claro. Un peroncho populista. Están preguntando acerca de... Hay varias. Lo voy a atar, esta pregunta la voy a atar con el tema de la cerveza y de los costos de logística. ¿Cereza era? Perdón, cereza. Hoy por hoy tenemos los corredores del norte de la provincia y del centro de la provincia, cerealeros, todo eso viene por camión, salvo un tren que es el Belgrano Carga, que se había desarrollado en su momento. Imagínense la cantidad que puede transportar un tren y bajar los costos hasta el puerto contra la cantidad de camiones que tienen que venir. Pero bueno, ahí entramos en otro tema que es sindical. ¿Sí? ¿Qué opinamos? Y bueno, que los sindicatos tendrían que ser un poco más patriotas y ceder en algunos casos y ver la conveniencia de bajar los costos implementando un circuito cerealero masivo a través del tren. ¿Tenés más, Carlos?
Tengo los dos apuntadores, están ahí. Son todos saludos, son todos... Bueno, le agradezco a todos los saludos. Hay gente que dice, por ejemplo, es esperanzador saber que se puede haber una salida económica basada en el capitalismo nacional, aunque digan que no existe, ¿no? Pero bueno. Después, ¿qué opinamos de los créditos a viviendas y a las pymes? Omar Martini pregunta también. Pregunta, lo de los créditos a vivienda y a pymes puso. Bueno, las preguntas sobre los créditos a viviendas y las pymes, obviamente que parten de una necesidad y siempre visto desde el lado productivo, digamos que la construcción es una de las empresas que más multiplica de alguna manera la economía, porque eso lo que hace es dar trabajo y generar todo un movimiento como si fuese una fábrica de autos que tiene autopartistas, bueno, la construcción. Obviamente, sin gastar de más y poder hacerlo, estarían nuestros planes, ¿sí? Estarían nuestros planes. Después, otro dice, ¿cómo se tomaría vigilar la pesca ilegal a China si en el sur se sabe hace años que se permite vía corrupción que se lleven nuestra pesca? No es economía, pero bueno. Bueno, no es lo que pensamos. No es economía, pero tiene que ver con lo que hablé del astillero, con lo que hablé de la construcción de naves, de control, con una de las promesas que hacemos en cuanto a la capacitación, al equipamiento de las Fuerzas Armadas y obviamente que controlen nuestro territorio. La verdad que a mí me asombra que vengan a pescar de 7.000 millas y vengan y se lleven nuestro recurso y la verdad que no tengamos el patrullaje necesario, primero. Y después somos partidarios de incautar y por el otro lado de construir la cantidad necesaria de buques pesqueros para que el recurso sea nuestro y lo pesquemos nosotros. ¿Sí? Brillante. Después Javier Magariño dice, hola Gustavo, te saludo desde San Nicolás. ¿Cómo podemos solucionar el tema de los asentamientos si decidimos dar una vivienda digna a cada ciudadano? ¿Cómo lo haríamos pagar? Bueno, la verdad que ya no... No es un tema que piense manejar. No, esa pregunta no pasa por mi área, pero tengo mi opinión, pero no es mi área. No, sí, hacerle la opinión. Y la verdad que los sí, los asentamientos generalmente, si me estás hablando de una ocupación, es un tema, ¿lo pasó por un lado de ocupación? Libre, no, pregunta, ¿cómo podemos solucionar el tema de los asentamientos? Y dice, si decidimos dar una vivienda digna a cada ciudadano, ¿cómo se la haríamos pagar? Con trabajo. Bueno, hay que... La primera idea es ver si quieren salir, si no quieren salir, si trabajan, si no trabajan. Suponiendo que nosotros tengamos un plan de vivienda nacional y se quieren adherir, bueno, habrá que destinarlos a algún lado, pero básicamente habría... Hoy me pasaron una propuesta que era una segmentación que se hacía de acuerdo a los ingresos que tenían, ¿sí? Habría que ver esa forma y de alguna manera, si vos me preguntás, erradicar los asentamientos es otra tarea, porque a veces ni dándole casa se quieren ir. Pero bueno, ¿y cómo se pagaría? Y tendría que venir de algún lugar de ahorro del Estado. Sinceramente eso es así. ¿Tenés más? No, por ahora no hay más preguntas. Bueno. Vaca muerta. ¿Qué opinión tenés de vaca muerta? Vaca muerta, económicamente ahí tuvimos un gran problema que lo voy a detallar así muy por encima. Cuando se detecta el yacimiento, que es uno de los más grandes del mundo, entramos a ver y los costos de tracción del barril en Vaca Muerta, porque acuérdense que Vaca Muerta no es un pozo o no es un lugar de extracción común. Generalmente el petróleo lo que está, y esto lo digo por lo sé, ¿no? O sea, no es por economía, sino por una cuestión de ingeniería. No es perforar y sacar el petróleo como un pozo de petróleo tradicional. Este es más caro porque está entre las napas. El petróleo, ¿sí? No está en un depósito subterráneo total, sino que está entre napas. Se hace un sistema diferente y es más caro.
¿Qué pasa en Vaca Muerta? ¿Por qué no están todas las inversiones? Bueno, esto tiene que ver con un agente externo. El agente externo son los países productores de petróleo, la OPEP, que puso. Sabiendo que en Argentina la extracción del barril en Vaca Muerta salía $65 más o menos de costo, ¿qué hicieron? Para no tener una competencia a nivel mundial y que las demás empresas vengan, saquen nuestro petróleo, nos paguen los impuestos, qué sé yo, y sean competitivas, lo bajaron a 55 en su momento. Entonces, ¿eso qué hizo? ¿Para qué vamos a invertir los capitales? Porque Argentina no tiene el dinero para extraerlo. Tiene que venir capitales de afuera. Parece de loco, pero es así. Entonces, al bajar los países exportadores de petróleo a 55 el barril, nadie quiere invertir para sacarlo a 65. Eso se va a arreglar porque en algún momento va a haber algún faltante. Y obviamente los recursos están acá. Lo que pasa es que hay que esperar que vengan capitales y lo saquemos, y a lo mejor podamos sacarlo una vez que la producción empieza a ser grande, alta, buena. Ahí sí ya pueden empezar a abaratarse los costos, porque la inversión cara es la inicial, ¿sí? Entonces, hoy por hoy nadie quiere invertir tanto porque la extracción en los primeros tiempos es más caro que el barril ya sacado en otros países. Creo que se entiende. Correcto. Bueno. Espero haber pasado por la mayoría de las respuestas que a ustedes les hayan, no sé si les hayan gustado, pero de alguna manera es el pensamiento que tenemos, y obviamente la economía es un tema para trabajarlo en equipo. Estamos convencidos de que donde tocas una variable afecta en otras, y la realidad es que con estos tres ejes fundamentales: capitalismo nacional, inversión pública en su menor exposición, sí ayudando a las empresas con capitales nacionales, sí tratando de bajar lo máximo los impuestos. Una cosa es bajarlo y otra es reducirlo. Bajarlos en cuanto al porcentual y reducirlos en cuanto a cantidad. Pocos impuestos que recauden, que sean transferidos, y tratar de que las provincias sean competitivas a través de su propia generación de empleo, de industrias, y bueno, tendrán que aplicar también su iniciativa y ver qué es lo que más les favorece. A largo plazo, los impuestos, tenemos la idea de que cada una de las provincias lo recaude y lo transfiera a su vez a la nación. Esa es la idea. Y sobre la base de la transparencia. Yo creo que si hablamos de transparencia del Estado en cuanto a sus compras, a sus erogaciones, a quiénes van, cómo compran, porque todo el mundo sabe que el Estado compra caro. Esto es algo que, todo el mundo lo sabe y no tiene una explicación lógica. Todo el mundo compra caro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con la forma de pago, porque tiene que ver con la corrupción, y de alguna manera esa es plata que se va de nuestro sistema productivo. Bueno, Javier Galarza te dice: buenas noches, al fin un economista que se le entiende lo que explica, qué claridad de conceptos, obviamente es de Renacer, sin vueltas ni brazos. Sí, bueno, le agradezco. Soy como soy, no me gusta aplicar cosas técnicas, me gusta tratar, soy del llano, me crié en el llano, y la verdad que todos somos economistas en alguna manera, porque la economía traducida a un país no es más ni menos que una economía hogareña. O sea, y llevada a un país, sabemos que no podemos gastar mal, y sobre todo no podemos tener una presión tributaria como la que tenemos. Estamos convencidos de Renacer que de la baja de impuestos es doble el efecto. El efecto, por un lado, de bajarlo en cuanto a porcentual, y por el otro lado a la misma vez el incentivo que estamos dando, porque esa empresa que se ahorra o que sabe que vamos en serio con esto, lo va a invertir en nuestro país. Darío, no voy a esa pregunta: ¿qué pasaría si todo argentino deja de comprar dólares? Bueno,
me gustaría, no sé si hay alguna pregunta más o les quiero mostrar a quien tengo acá de apuntadores. ¿Cómo les va? A un pueblo. Que me dieron una manito traduciéndome algunas preguntas y... Manuel Agustín Lourenco Madoy. Bueno, Manuel Agustín, ¿cómo se arregla el tema ley de trabajo estipulada por los peronchos hace tantos años? Bueno, la ley de trabajo es un tema a discutir y a sentarnos y hablar, porque la verdad que se necesita, como hablamos hoy, un verdadero sindicalismo patriota en algunos casos, porque en las empresas argentinas todos sabemos, es fácil tomar empleado, lo que es difícil después es achicarse y todas las consecuencias que tienen. La flexibilidad laboral es algo que nunca en la Argentina se ha propuesto muchas veces y nunca ha tenido votación favorable. Ningún gobierno lo quiere tratar por el temor a los efectos sindicales, a los paros, a todo lo demás. De alguna manera lo que hay que hacer es sentarse, razonar o imponer. ¿Tenés más? No tengo más. Impuestos a estos crápulas es como darle a nuestros enemigos en plena batalla. Destrozar los sindicatos de porquería. Es Carlos Alberto Menéndez de Necochea. Y propone dejar de pagar impuestos, pero le dije que todavía como partido no podemos proponer eso. No, dejar de pagar impuestos no sería algo en este momento saludable. Nos mandan saludos. Bueno, Carlos, si no tenés más... No tengo, despedite de tu gente, tranquilo. Bueno, yo les agradezco a todos los que se mantuvieron acá. Está en la secretaría, figura en Renacer mi número de teléfono. Recibo las preguntas o los comentarios o lo que quieran hacerme, estoy a disposición. Y espero haber sido lo más claro posible, que sepan entender también que se me cayó el teléfono 2 o 3 veces y que de alguna manera Permiso. Vamos a poner cómo va. Bueno, ahora sí me meto porque ustedes acá en Gustavo Rodríguez ven una persona como ustedes a la cual le pueden preguntar cosas de manera muy sencilla. No se cree un personaje ni se traga... ni se piensa que tiene que estar al lado de la Estatua de la Libertad, como muchos economistas que salen por los medios, que tienen recetas mágicas y que hablan de nombres y de libros y demás. Este señor, el licenciado Rodríguez, tiene más títulos y más magíster y mejores promedios que todos los economistas que ustedes ven por la televisión. Llámense liberales, libertarios, de los famosos, de los no famosos, y este economista lo tiene Renacer. Un tipo como ustedes, que los títulos, el mundo que tiene, los conocimientos, no le hace que no le pueda responder a cualquiera de ustedes cuando le hace una pregunta a veces que no tiene sentido, y que yo mismo decía, ¿cómo pueden preguntar eso? Pero es porque todos a veces no sabemos de algo y lo preguntamos. Este hombre lo responde y tenemos la dicha de tenerlo en Renacer. Así que gracias, Gustavo, por tu humildad. Gracias por tu humildad, sobre todo. Un placer y, como les dije, agradecido a quien perdió o tuvo tiempo para verme, para conocerme, para conocerlo yo a ustedes de lo que piensan y para poder trasladar un poco la idea del partido en la parte económica. Y pienso hacer algunos temas más, así que me van a ver dentro de un breve tiempo con algún otro tema o al revés, por ahí interactúo con ustedes, junto preguntas y hago un streaming con todas las preguntas y vamos respondiendo
Y eso creo que aclara y nos da poder y nos da una fortaleza para continuar y para cumplir el objetivo que tenemos, que es llevar a la patria adelante en todo aspecto. A mí me tocará colaborar con la económica, pero a todos ustedes les toca también la misma responsabilidad que tengo yo, y que es cada uno desde su lugar, hacer conocer las bases, convencer a la gente de que realmente somos la opción y que es posible, que todo es posible. No se dejen mentir, no se dejen avasallar. La idea es clara, la idea es posible y lo que necesita es coraje y tener las ideas para poder llevarlas a cabo, que sabemos cómo las tenemos que hacer. Gracias a todos. Nos vemos, gente. ¡Viva la patria!